Jóvenes, buenas tardes. Vamos a ver el tema siguiente, circuito RLC. Entonces observen el circuito Tenemos una conexión, una fuente, una resistencia F1 LC. Esa conexión, en esa conexión la bobina y el capacitor almacenan energía. El capacitor en forma de voltaje, la bobina en forma de corriente. La cantidad de energía almacenada depende del tiempo que permanezca la conexión. En T igual a 0 se cambia el interruptor. Se desconecta entonces la fuente y se conecta la resistencia. Entonces nos queda un circuito RLC con condiciones iniciales. Voltaje en la capacitor, le llamamos V0. Corriente en la bobina le llamamos I0. Eso provoca aquí pues una corriente. Y vamos a ver esto, miren, si el capacitor se carga completo al valor de la fuente, quiere decir que se abre, se queda abierto. Entonces al abrirse la corriente en la bobina vale 0. O sea que tenemos que si V0 es todo el voltaje, entonces esto se abrió y la corriente en la bobina vale 0. Pero como dependiendo del tiempo, el voltaje V0 es menor que V, es decir, que no se ha alcanzado a cargar completo, entonces hay una corriente, entonces la corriente de la bobina es diferente de 0. El análisis lo vamos a hacer considerando que existen las dos condiciones, o sea, un voltaje en el capacitor y una corriente en la bobina. Entonces, por ley de Kirchhoff de voltajes, la suma de los tres voltajes en la malla, o sea, voltaje en la bobina, más voltaje en la resistencia, más voltaje en el capacitor, deben ser igual con 0. La corriente es la misma en la bobina, en la resistencia y en el capacitor. Bueno, entonces, acordándonos de la tablita que tenemos por ahí de relación voltaje-corriente de los elementos, el voltaje en la bobina es L derivada de I. El voltaje en la resistencia es R por I. Y luego este así lo dejamos, voltaje en el capacitor. Bueno, entonces, como las corrientes son las mismas, aquí en vez de IL le ponemos IC. Aquí en vez de IR le ponemos IC. Ahora, IC, también viendo la tablita, es C por la derivada del voltaje C en DT. Sustituimos IC en esta ecuación y entonces nos queda LC derivada segunda de BC con respecto a T, más RC derivada de BC con respecto a T y luego más BC. Dividimos entre LC y entonces nos queda que la derivada segunda de BC más R entre L derivada de BC más 1 en LC por BC es igual con 0. Entonces nos queda una ecuación diferencial homogénea, pero ahora de segundo orden, de segundo grado, cuya respuesta es BC de T. Como es una ecuación homogénea, para poderla resolver y es de segundo grado, entonces necesitamos dos condiciones iniciales. Esta es la primera, BC de 0, y esta BC' de 0 es la segunda condición inicial. Ahorita vamos a ver cómo se saca esta segunda condición inicial. La segunda condición inicial se obtiene de la ecuación 1.
evaluada en t igual a 0, ¿verdad? La ecuación 1 es esta, y t igual a c, derivada de bc. Como IC y L es la misma, entonces aquí podemos ponerle IL, ¿verdad? En vez de IC. Entonces nos queda esto así. Si evaluamos en 0, entonces IL de 0 va a decir 0 y BC' de T es BC' de 0. Despejamos BC' de 0 y entonces es I0 sobre C. Entonces esta es la segunda condición inicial. Bueno, ahora, aplicando el operador D mayúscula n como la derivada n, tenemos que nos queda esta ecuación. Esta ecuación ya nos proporciona lo que es el polinomio característico del circuito, que ahora sería un polinomio de segundo grado. Entonces, acuérdense que para sacar la solución hay que obtener las raíces del polinomio característico. ¿Cómo la sacamos? Pues igualamos a 0. Es una ecuación de segundo grado. Aplicamos las fórmulas para ecuaciones de segundo grado y entonces tenemos que las raíces 1 y 2 quedarían así: menos r sobre l más menos r sobre l al cuadrado menos 4 sobre lc entre 2. Este 2 lo subimos y entonces ya lo hacemos así lineal, y entonces nos queda que las raíces son 1 y 2 son menos r sobre 2l más menos raíz cuadrada de r sobre 2l al cuadrado menos 1 sobre lc. Se observa que dependiendo de los valores de los elementos, resistencia, bobina y capacitor, las raíces pueden ser de 3 tipos. Esto lo vemos en el radical de las raíces. Entonces, el primer caso, si r sobre 2l al cuadrado es igual a 1 en LC, entonces las raíces son iguales, repetidas, y valen menos r sobre 2l. El radical se hace 0. Entonces, ahora si llamamos a r sobre 2l alfa, entonces las raíces serían la primera menos alfa, la segunda menos alfa. Entonces son raíces reales y repetidas. La respuesta para ese caso de raíces repetidas tiene esta forma. Es el voltaje BC, es la constante C1 por E a la raíz de 1t, más C2 por T. El segundo término va multiplicado por T, y luego por E a la D2 por T, si nos acordamos de ecuaciones diferenciales. Entonces, si ya habíamos llamado alfa a menos r sobre 2l, entonces la respuesta sería C1 por E a la menos alfa t más C2t por E a la menos alfa t. Ese es el primer caso. El segundo caso, si r sobre 2l al cuadrado es mayor que 1 en LC, entonces la primera raíz es menos alfa más la raíz de r sobre 2l al cuadrado menos 1 en LC, y D2 sería menos alfa menos raíz cuadrada de r sobre 2l al cuadrado menos 1 en LC. Si llamamos beta al radical, a la raíz de r sobre 2l al cuadrado menos 1 en LC, las raíces nos quedan menos alfa más beta y menos alfa menos beta. Entonces nos da raíces reales diferentes, y en ese caso la respuesta tiene esta forma. Es C1 por E en este caso a la menos alfa más beta, que es la primera raíz, por T, más C2 por E a la segunda raíz, que es menos alfa menos beta, por T. Bueno, el tercer caso
es si 1 sobre LC es mayor que R sobre 2L al cuadrado. Entonces ahí el radical nos daría negativo y entonces por lo tanto nos da un número imaginario. Entonces la primera raíz sería menos alfa más i, saco la i del radical y aquí invierto los términos, ¿verdad? 1 en LC menos esto, nos da el valor. Y de 2 es menos alfa menos i por la raíz de 1 en LC menos r sobre 2L al cuadrado. Si a la raíz de 1 en LC menos r sobre 2L al cuadrado le llamamos omega, entonces las raíces nos quedan. La primera, menos alfa más i omega, y la segunda, menos alfa menos i omega. Aquí entonces nos da raíces complejas conjugadas y la respuesta para este caso es BC de t es C1 por E a la raíz de 1 por t, ¿verdad? O sea, menos alfa más i omega por t más la constante C2 por E a la menos alfa menos i omega por t. Bueno, esos serían los tres casos. Ahí ya depende los valores de R, L y C. La próxima clase vamos a hacer ejemplos ya con valores y lo primero que tenemos que hacer es investigar de acuerdo a los valores cuál de los casos es para poder analizar, ¿sí? Eso lo vamos a ver la próxima clase. Ahora, en cualquiera de los tres casos tenemos las constantes C1 y C2 que hay que calcularlas. Entonces, esas constantes se van a obtener de las condiciones iniciales. Entonces, la próxima clase haremos ejemplos con valores. Y el día de hoy no hay tarea. La tarea sería que le dieran 2 o 3 repasos a la clase para que ya en la siguiente que hagamos ejemplos ya le entiendan más. Y nada más pues me mandan su asistencia, ¿sí? Y entonces nos estamos viendo.